Es importante hablar de sistematización de experiencias en esta conmemoración porque, como les decía antes, se ha hecho mucho énfasis y nos lo han señalado como un rasgo negativo, como un rasgo que tal vez diga de pocos desarrollos, que se trata el trabajo social de una profesión centrada en la práctica. Y claro que sí, esta es una profesión centrada en la práctica y ese rasgo distintivo es un rasgo en el que radica la fortaleza fundamental del trabajo social. ¿Por qué? Porque es una profesión centrada en la práctica de lo social es complejo, lo social es informe y en todos esos intersticios de la vida social el trabajador social actúa. ¿Dónde actúa? Donde hay interacciones sociales. ¿Dónde hay interacciones sociales? A lo largo y ancho de la vida social y en los procesos de transformación de esas interacciones, en el campo del trabajo, en el campo de la familia, en el campo de las organizaciones sociales, en el campo de las instituciones, en las áreas de la salud, de la vivienda, de la educación, de la recreación, de la construcción de paz, de la atención a las víctimas del conflicto. En todos esos campos hay un acervo de conocimientos y de saberes acumulados por el quehacer que los trabajadores sociales despliegan en esos campos. Sentadas en un asueto, la una le dice a la otra. Ahora sí, tiene la parte buena, ¿por qué estamos así? ¡Que me tuerzo! ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales. En conclusión, las relaciones de pareja en los tres lugares evidencia que los jóvenes inician a temprana edad sus relaciones sexuales y de pareja, que muchos son obligados socialmente debido al control social de sus padres y familiares a establecerse como pareja estable a causa de los embarazos no planificados, lo que significa que los y las jóvenes asumen el rol de pareja cuando hay un niño o una niña de por medio. Estas parejas configuradas a veces a la fuerza son frágiles e inestables. Sin embargo, lo que hemos encontrado en estas reflexiones es que el problema, insisto, no es un problema moral, es un problema de ocupación territorial, es un problema político. La gente se cansa de los abusos y simplemente se organiza, o al menos lo que nos ha mostrado la historia del conflicto armado en Colombia es que unas personas se organizaron por la lucha por la tierra, claro, por la lucha por el territorio, claro, por la exclusión política, claro, pero se organizaron. Decimos ahora que la economía solidaria se constituye no en la solución, pero sí en una manera de aproximarnos a los territorios, demostrarle a la gente que es posible trabajar de otros modos, y observamos que las comunidades efectivamente se organizan en torno a la economía solidaria. Lo hemos observado en el Tambo, en Barayas, en otras partes. Entonces, pues frente a ese problema, o lo que se habla de la guerra como falta de moral, pues decimos que el problema no es moral, el problema es político, y según el maestro Alfredo Molano es por él, o por la exclusión política, por el territorio. Estamos de acuerdo con eso, el problema es político, y a ese problema político nosotros le vemos el acercamiento a partir de la economía solidaria. ¿Qué más? Me preguntaban si había
¿Cómo no revictimizar? Yo creo que en la intervención lo dije, hay unos protocolos que nos facilitan que eso no pase, y es que no todos entrevistan al niño, al menor. Se comparte la información. Si trabajo social ya hizo la entrevista, se comparte. Y lo que hacemos es, por ejemplo, si es psicología o es trabajo social, ¿qué otra información necesito? Entonces yo le digo a la trabajadora social, cuando entre necesito que preguntes tal situación. Generalmente el trabajo de social y psicología somos las que hacemos entrevista, y luego esa información se comparte con el resto de personal de salud que trabajamos. De esa manera no revictimizamos al niño. Yo me pregunto cómo sería. Nuestros contextos han estado marcados por la guerra. Esto influyó en el ser, pero es el individuo mismo que debe determinar su realidad, su sentir, lo que quiere lograr con respecto a su vida y que defina cambios personales, familiares, grupales y sociales. Es el individuo que debe enfrentar los retos de la sociedad que cada día luce más deshumanizada. Aquellos detrás de su escritorio, quienes no han pisado el barro, no han escuchado el sonido de un fusil, se sientan a tematizar a sus anchas a las personas que han sido víctimas del conflicto, del sufrimiento de la guerra. Nos preguntamos cómo es posible expresar su sentir. Resulta difícil encontrarse con su dolor, con sus vivencias, sus miedos, sus temores, su tristeza, con una serie de sentimientos que tienen guardados y que quienes han padecido la guerra puedan dar razón de ello. Solo quienes han soportado diferentes tipos de vejámenes podrían hablar de los hechos. Entonces resulta complejo intentar manifestar lo que expresan las personas que han sido víctimas del conflicto, que no tienen otra alternativa que aprender a convivir con los grupos armados que se encuentran en sus territorios. Estos grupos que ejercen control sobre sus habitantes, tanto así que se convierten en una especie de autoridad. Entonces, en regiones donde operaban las FARC, eran sus integrantes quienes ejercían mando e imponían su poder, realizando una especie de control social en sus territorios. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.